Dios le bendiga esta noche. Le damos gracias a Dios que Dios nos da la capacidad. Dios nos da las herramientas, las estrategias, que para la gloria de Dios siempre porque sabemos cómo viene, porque es tiempo que tenemos que buscar a Él más que nunca, y siempre confiar en Él. Porque dice la palabra aquí de que los primeros, dice la palabra que al que cree todo es posible. Por eso debemos creer y aferrar la palabra de Dios y buscar siempre su rostro. Yo quiero hablar sobre el tema de que esta es la palabra que nació el corazón de Dios. Y el tema que le quiero hablar es el milenio. Sé que te me van a preguntar, pero ¿por qué? Porque el milenio, porque sabemos que la segunda venida nuestro Señor Jesucristo reinará por mil años. Reinará por mil años en la tierra. Esas comidas para las que no hace falta, sí. Así que por eso que en el milenio es donde allí, porque se acuerda que ayer se hablé sobre que la segunda venida, él sí tocará la tierra, pero todo ojo le verá, todo ojo le van a ver. Así que Dios le bendiga a Gastón Ramírez, que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, para tu familia. Y en esta noche vamos a leer la palabra de Dios, y vamos a orar para que así el Espíritu Santo es la que toma todo el control y el dominio de todo. Y así que empezamos a orar. Así que, Señor Jesús, Padre, en esta hora te damos gracias por cada día, Señor. Padre, en esta hora, Señor, revelanos, Señor, a través de palabras. Danos, Señor, la sabiduría y ciencia. Danos, Señor, esa capacidad para que podamos para perseverar en ti, Señor. Porque tu palabra dice que
que aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y sabemos que si vienen tiempos difíciles y tiempos peligrosos, porque se está cumpliendo lo que está escrito la palabra de Dios, Padre. Danos, Señor, la fuerza espiritual, la sabiduría, en el nombre de Jesús. Límpiame, Señor. Límpiame, Señor, por dentro. Renueva, Señor, las vestiduras blancas, las vestiduras celestiales, las vestiduras espirituales. En el nombre de Jesús. Hoy me pongo la armadura de Dios, desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies. Hoy me coloco, Señor, de toda la armadura, Padre. Y yo me cubro con la sangre de Cristo, desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies, Padre, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, en esta hora. Ábrelo, Señor, en esta hora. Te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a la palabra en el libro del Apocalipsis 20, versículo 1 en adelante. En el libro del Apocalipsis Apocalipsis 20, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron de la facultad de juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio, por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente o en su mano, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Verso 6. Bienaventurados santos, el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinará con él 1000 años. Amén. Dice la palabra que vio un ángel descender del cielo. Descender del cielo. Amén. Y dice, y traía las llaves del abismo. Y traía las llaves del abismo. Y la gran cadena en la mano. Amén. Dice la palabra
dice la palabra de Dios, y reprendió al dragón, que la serpiente antigua, que es diablo, Satanás, lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo puso, y lo cerró, y lo puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Dice la palabra que cuando el ángel prendió al dragón, que es la serpiente antigua. Porque recordemos que en Génesis, cuando porque recordemos que en Génesis, porque en Edén, Satanás es la serpiente, antigua, que es diablo y Satanás. Porque recordemos que en Génesis, representa como la serpiente, que es antigua, amén. Dice la palabra, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Hay cuatro clases: el dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás. Porque recordemos que el dragón, o sea, representa como dice la palabra en el libro de Job, capítulo 42, capítulo 41. Dice la palabra en el libro de Job, que está donde la palabra de Dios habla sobre el Leviatán. Leviatán representa como el dragón que estuvo en esos tiempos, que cuando Dios creó los cielos y la tierra, como está escrito en el libro de los Salmos. ¿Amén? En el libro de los Salmos, en Génesis, y en Génesis, Salmo, y en el libro de Job, la palabra de Dios habla sobre lo que primero que cuando se crea, cuando se creó todo lo que el universo, que es el cielo y la tierra, y se creó todos los animales, los animales del campo, los animales del campo, los animales del oriente y occidente. Y dice la palabra que en el libro de los Salmos que aparece el Leviatán. Leviatán representa el dragón. Porque
en ese Leviatán, porque en ese representará en la gran tribulación, en la gran tribulación, porque desde ahí, porque desde ahí porque en el libro del Apocalipsis capítulo 13 y en el capítulo 12, que cuando vemos que se crea una guerra, una batalla en el cielo, porque lo que luchaba era Miguel y su sangre, y Satanás y sus demonios. Luchaba también, pero dice la palabra que fue arrojado a la tierra. Que fueron arrojados a la tierra que fueron arrojados a la tierra y sus ángeles caídos también. Y dice la palabra que en el versículo más adelante, que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Amén. Y dice la palabra de Dios, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquel, porque tiene que ser a través del testimonio para comenzar. Y porque ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio de ellos. Amén. Amén. Porque la sangre de Cristo tiene poder, y con el clamor y la oración se genera el poder y la autoridad. Amén. Amén. Porque todo aquel que persevera, y siga peleando la buena batalla de la fe, y siga perseverando, porque le vas a vencer dice la palabra que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Amén. Dice la palabra
Después, hasta que fuese cumplido 1000 años, debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Dice su palabra que de que Satanás va a estar atado y prisionado en el lago de fuego por mil años. Pero luego será desatado. Y sé que ustedes me van a preguntar, pregúntame por qué. Porque es para darle una oportunidad a la gente. Aquella persona que rechazaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque aquella persona el que no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, y Dios lo que mira es, Él no mira tu apariencia, sino que mira lo que está dentro de tu corazón. Amén. Así que y dice la palabra de Dios, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, el que no recibiera la marca en su frente o en su mano. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Amén. Dice la palabra que vi tronos y se sentaron sobre él y sobre ellos, o sea, y sobre ellos, de los que recibieron de la facultad de juzgar. de los que recibieron de la facultad de juzgar. Y porque esas almas que habían sido decapitadas, porque esas son las almas las que abrieron en el quinto sello. Amén. Aquella persona que me está viendo, comparta con la transmisión, invítela a alguien para que sigan esta página, porque Dios va a tocar el corazón, y que se preparen para lo que viene. Amén. Comparta con alguien para que las almas vengan y corran a los pies de Cristo. Amén.
Dice la palabra que los que recibieron de la facultad de juzgar. Porque en el quinto sello, cuando se abrieron el quinto sello, porque las almas que habían sido decapitadas, que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Porque esas son las almas los que habían sido muertos porque fueron perseguidos, fueron torturados, fueron hasta cortados la cabeza. Recordemos que los videos anteriores que les hablé es que claman a Dios por justicia. Amén. Y cada vez que clamas y pedís a Dios, porque clamas pidiendo justicia de Dios. Amén. Y dice la palabra que se le dio, que se le dieron vestidura para que, o sea, se le dieron vestidura para que se completase el número de sus consiervos. Y también en Apocalipsis capítulo 7 donde vemos que como los judíos recibirán un sello celestial. Recibirán un sello celestial. Y ellos tendrán una misión de que es alcanzarle a los otros no judíos y predicar del evangelio. Porque los judíos recibirán un sello celestial, porque serán judíos verdaderos, donde Dios va a tener un trato con el pueblo de Israel, y es donde ahí van a recibir lo que es el sello celestial. Y nosotros que tenemos al Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo sella a los pies de Cristo. Y nosotros como creyentes, como cristianos, debemos buscar más de Él, buscar más de su presencia, buscarle a Él todos los días. Pero en la gran tribulación vemos como en Apocalipsis capítulo 7 es donde ahí Dios va a tener un trato con el pueblo de Israel para recibir el sello celestial, porque tendrá en la misión de predicar la palabra de Dios. Porque van a ser perseguidos, sí, van a ser torturados y bofeteados hasta perder la cabeza, sí, pero tendrán que creer y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor y Salvador. Pero tiene que seguir firme y perseverando, y creer y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, y que Él pagó un precio por mí. Porque ellos tendrán esa misión y anunciarle de que el anticristo no es el Mesías, no es el Cristo. El que vino 2000 años atrás, ese es el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Y en la gran tribulación, donde el anticristo levantará su imagen de él, y lo que dice la palabra que van a ser abiertos vuestros ojos, y descubrirán que el anticristo no es el Mesías, no es el Cristo, sino que él es un impostor. Amén.
compartan con este video y invítela a alguien para que sigan, amén, para que la palabra de Dios para que la palabra de Dios se extiende en todo el mundo, amén. Y porque mucha gente van a tener dificultad, pero van a ser perseguidos, pero tendrán que creer y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, amén. Pero hay que estar firme y predicarle la palabra de Dios y anunciar de que que Jesucristo vino 2000 años atrás, 2000 años atrás, y el Señor Jesucristo Él nos dijo, yo me voy, pero volveré. Porque Cristo viene para llevar a su pueblo, llevar a su iglesia, sin mancha, sin arruga. Amén. Y dice la palabra en Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 9, vemos que de lo que fueron sellados sobre las 12 tribus de Israel, vemos como que dice después de esto, o sea, después de todo eso, después de eso, que después de la guerra, después de los terremotos, de las guerras, y dice la palabra que después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, la cual nadie podía contar. Habían de las naciones, tribus y lenguas, y ellos estaban delante del trono del Cordero, vestidos de ropa blanca. Amén. Amén. Así que, porque en el quinto sello, que cuando se abre el quinto sello, muchas almas que habían sido decapitadas por causa de la palabra de Dios, y esas almas, esa gente no quisieron, o sea, que no dejaron ponerse la máscara de la bestia, que no dejaron de marcar. Amén. Y esto de ahí donde fueron perseguidos cuando se abrió el quinto sello del Apocalipsis. Y muchas almas que habían sido muertos y decapitados, hasta cortados en la cabeza. Y dice la palabra que hasta que se completase el número de sus consiervos. Y de ahí es donde Dios se lo lleva. Y vemos el Apocalipsis 7, versículo 9, esto es donde ahí se reúne una gran multitud. Una gran multitud. Que la cual nadie podía contar. Amén. Y vamos en Apocalipsis 20.
versículo 4. Dice así la palabra. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Amén. Dice la palabra que vieron tronos y se sentaron sobre ellos, y las almas, los que habían sido decapitadas para juzgar, y por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, porque ellos siguieron perseverando hasta el final, y creyeron en su corazón y en su boca que Jesucristo, Él es el único Señor y Salvador. Amén. Porque Jesucristo, lo único que quiere Jesucristo es tu alma. Tu alma. Tu alma y mi alma. Porque antes que venga el fin, van a haber señales, y lo estamos viendo. Es tiempo para que abran sus ojos. Y porque la palabra de Dios dice que estas señales seguirán a los que creen. Y las profecías. La profecía se está cumpliendo todo lo que está escrito en la palabra. Que vendrán los postreros días. Y estamos en los tiempos. En el principio de los dolores y en los días de Lot y en los días de Noé. Tenemos que prepararnos y orar y buscar todos los días al Señor. Tenemos que prepararnos para buscar más de Él y santificarnos y guardarnos para Él. Porque Jesucristo viene pronto para buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. Y la iglesia estaremos con el Señor en las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero, amén. Amén. Dice la palabra. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni los que no recibieron la marca en su frente y en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Amén. Porque esa gente no quiere, esa gente no recibieron ni la marca de la bestia, ni adoraron ni a su imagen. Ese que usted me va a decir, pregúntame por qué. Porque en la gran tribulación, porque recordemos que el rapto, Jesucristo va a estar en las nubes, pero no
no tocará la tierra. Pero sí la segunda venida, él sí toca la tierra. La segunda venida de Cristo, él sí toca la tierra. Para que toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor y Salvador. Porque Jesús, en el rato, él va a estar en las nubes. Y los que van a ser resucitados son los que murieron en Cristo. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Y hay gente, o sea, gente incrédula, lo que ellos rechazan a Jesucristo, y lo que quiere es cambiar otro evangelio, porque dice la palabra de Dios que si otro os anunciare otro evangelio diferente, es un anatema. Amén. Y dice la palabra, y los que no recibieron la marca, ni adoraron ni a su imagen, y los que no recibieron en su frente o en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Porque en el milenio estarán reinando junto con el Señor, con el Señor Jesucristo por mil años. Porque en el milenio están de allí reinará en el milenio. Amén. Y solo le pido a cada persona que me escuchan, y a aquella persona que nos ven a través de las redes sociales, Facebook, le pido de todo corazón instrúyele al niño, instrúyele a sus hijos, instrúyele a sus hijos, a sus hijas. Porque primero tiene que ser desde el principio, porque si algún hijo o alguno de tus hijos o alguno de tus hijas está pasando por dificultades, tienes que estar firme y declarar con el corazón y con tu boca de que tus hijos y tus hijas serán verdaderos pastores, verdaderos evangelistas, verdaderos danzarines que van a danzar para Dios, verdaderos siervos de Dios, verdaderos siervas de Dios que van a llevar el mensaje de la palabra de Dios, y que ellos van a seguir peleando la buena batalla
hasta que Cristo venga por nosotros a buscarnos. Porque siempre he escuchado muchos de los predicadores, por ejemplo, Cristo viene. Porque la palabra de Dios, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Porque dice la palabra, he aquí, yo vengo pronto. Vengo pronto porque Cristo viene pronto. Pero y si esa palabra no se ha cumplido, es porque hay muchas almas que sí o sí necesitan de Dios. Es porque hay muchas almas que sí o sí necesitan de Dios. Jesucristo nos dejó un mandato, y es ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Y el que creyere, más el que no creyere ya ha sido condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Predíquele el evangelio del reino a toda criatura. Predica del amor de Dios, la salvación, que Cristo le ama. Que Cristo le ama. Y él lo que quiere es que abras tu corazón. Y una vez que el evangelio se predique en todo el mundo, y la palabra de Dios se tiene que cumplir cuando dice la palabra de Dios, he aquí vengo pronto, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y entonces que cuando Cristo, Él va a estar en las nubes, el arrebatamiento de la iglesia, Él nos arrebatará. Estaremos 7 años en la bola de Cordero, y luego en la segunda venida Él sí toca la tierra. Él sí toca la tierra, y él sí va a tocar la tierra, y es donde todo ojo le van a ver, y los escogidos y las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Ahora ellos reinarán con Cristo por 1000 años. Amén. Dice la palabra en el verso número 5, en el capítulo 20 del Apocalipsis, versículo 5. Dice la palabra, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La muerte, o sea, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Reinarán con Él por 1000 años. Dice la palabra que por esas almas que habían sido decapitadas, y ellos reinarán junto con Cristo, junto con Jesucristo por 1000 años. Amén. Y dice la palabra, porque los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliese 1000 años. Porque esta es la primera resurrección. Recordemos que en la resurrección está dividida, está en dos partes.
uno es antes del arrebatamiento de la iglesia, y en el milenio dice la palabra que es la primera resurrección. Amén. Porque en estos fueron los que por las almas de los que habían sido por esas almas, los que durmieron. Amén. Y dice la palabra que cuando Cristo viene en una nube, los que van a ser resucitados son los que murieron en Cristo. Amén. Le voy a leer el pasaje que está en primera de Corintios. Si lo buscan, lo pueden anotar o escriban en la hoja. Primera de Corintios 15. Versículo 50 al 52. Dice la palabra: pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, que no todos, dice la palabra, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar el ojo, a la final trompeta, es porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Lo que la palabra de Dios habla, y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra de los que murieron. O sea, la iglesia es antes de la resurrección. Porque recordemos que Cristo, el Señor Jesucristo, representa como es la primicia. La primicia. Él es el dueño de todo. Él es el dueño, porque dice la palabra que si crees, por ejemplo, cuando María lloraba por Lázaro, y Cristo y el Señor Jesucristo le decía que si crees, verás la gloria de Dios, porque él mismo era la resurrección. Amén. Porque él mismo, él era la resurrección, Jesucristo, porque él representa la primicia. Amén. Oh, santo eres tú ahora, Padre. Santo eres tú. Y los que murieron en Cristo van a ser resucitados, pero los que vivimos seremos transformados. Y en la gran tribulación vemos como dice la palabra, pero los que no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años, y esta es la primera resurrección. Amén. Dice en el verso 6, en el libro de Apocalipsis: bienaventurado y santo el que tiene parte la primera resurrección. La muerte no tiene la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino será sacerdote de Dios y de Cristo, reinará con él por 1000 años.
cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como arena de mar. Dice la palabra que bienaventurado el santo, el que tiene parte de la primera resolución. Y una vez que se cumplan los 2000, o sea, mil años, es donde ahí empieza la primera resurrección, porque serán reyes y sacerdotes. Serán sacerdotes de Dios. Amén. Le pido a toda la gente que nos ven, a toda la gente que nos está viendo, comparta con alguien, comparta con esta transmisión, invítele a alguien, invítele a alguien para que siga en esta página. Iglesia amada de Jesucristo, busquen a Dios y prepárense, porque Cristo viene pronto. Amén. Dice la palabra de Dios que la segunda muerte no tiene potestad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinará con él por 1000 años. Y luego, cuando los 1000 años se cumpla, Satanás será suelto de su prisión. Amén. Dice la palabra que una vez que se cumpla esos 2000, o sea, mil años, Satanás será suelto de su prisión. Porque vemos que Satanás, que Satanás lo que hace es viene para robar, para matar y destruir. Así está escrito de Juan 10, que viene para robar, para matar y destruir. Amén. Así que porque cuando será suelto de su prisión, él saldrá para engañar a las naciones, para reunirlo para la batalla. Y dice la palabra: y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Wow, esto está tremendo. Tremenda palabra de Dios. Wow, esto está fuerte. Recordemos que Dios es amor. Dios es amor. Él es amor. Él es rico en misericordia. Pero también dice la palabra que Él es fuego consumidor. Amén. Y es donde ahí vemos que Jesucristo se va a sentar en el monte de los olivos. Amén. Y esa palabra que cuando Dios desciende con fuego del cielo
los consumió. Amén. Dice la palabra, y el diablo, el que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra de que Satanás está vencido. Porque cuando descendió fuego del cielo y lo consumió. Y dice la palabra que fue lanzado al lago de fuego y azufre. Que fue lanzado al lago